Bueno, Arratsaldeon, muy buenas tardes a todos y todas. Yo estoy muy contento de estar aquí en la Facultad de Medicina y Enfermería, porque en esta facultad yo también me licencié como médico hace muchos años. Entonces ahora lo que os voy a contar pues tiene que ver con ese resultado del ejercicio profesional que me dieron los conocimientos en la facultad, pero donde aprendí a cuidar a los enfermos fue en el hospital que empecé a trabajar cuando salí de la facultad, en San Juan de Dios. Y quiero compartir con vosotros pues algunas de esas reflexiones que como ha dicho Isabel, están plasmadas en ese último libro que yo os he traído. Y no se trata de hacer propaganda de él porque no se vende, se regala y os lo podéis también descargar gratuitamente en PDF en la página web, que luego os diré al final. Por lo tanto, el contenido en resumen va a ser esto. Así que no toméis apuntes porque luego lo podéis leer si os lleváis el libro. ¿Por qué hacia una cultura paliativa? Pues porque de entrada estamos viviendo una cultura que lo que es paliativo ni se conoce ni se le tiene presente. Y yo quisiera poner en valor lo que es la medicina paliativa. El tratamiento del sufrimiento es una prioridad en el cuidado de todos los enfermos. Yo creo que los que habéis elegido estudiar medicina seguramente pensabais esto. Quiero aliviar el sufrimiento de las personas. Los que no estáis estudiando medicina, porque veo que hay gente que de todas las condiciones, en algún momento habréis sufrido y habréis pedido que algún profesional de la medicina os alivie el sufrimiento. Pues bien, ese tratamiento de sufrimiento ha sido una prioridad, como digo, y tiene sus raíces además en los mismos orígenes de la profesión médica. Como veis en esa imagen, lo único que podíamos hacer para ayudar a alguien era acompañarle y darle a beber algo, pero no mucho más. Pero seguro que también se le aliviaba parte de su sufrimiento. Conocemos la medicina preventiva. No hace falta que os cuente qué es. Los que estáis en la facultad, si no habéis estudiado ya preventiva, os la darán por sí o sí. O sea, y la vais a tener que aprender. Pero en la sociedad hemos aprendido también lo que es medicina paliativa, preventiva, con la pandemia, las vacunas. Nos han pedido que nos hagamos chequeos también a lo largo de nuestra vida. Si vamos a hacer deporte o vamos a un gimnasio, nos piden que hagamos una revisión médica para prevenir cualquier problema que pueda surgir durante el ejercicio. Conocemos la medicina curativa. ¿Quién de los que estamos aquí no hemos ido al médico para que nos cure una amigdalitis, nos opere de apendicitis o nos cure un simple catarro? ¿Pero conocemos la medicina paliativa? Esta es mi cuestión que planteo aquí y que quisiera trasladaros y a ver si os doy un poco luz y la conocemos. Primero porque, al menos yo, salí de la facultad sin saber lo que eran paliativos. Lo único que me dijeron era que, ojo con la morfina, porque si podía producir depresión respiratoria. Esto me dijeron en farmacología. Y qué casualidad, durante mi trabajo con paliativos, he empleado mucho la morfina y no he visto nunca una depresión respiratoria. Con lo cual, esto es lo único que aprendí. Aprendí lo que era el corazón cuando estuve en la sala de anatomía, cuántas partes tenía, cuántas cavidades, cuántas válvulas. A medida que iba avanzando en la facultad me enseñaron cómo funcionaba. Después seguí avanzando en la facultad y me enseñaron cómo podía enfermar ese mismo corazón. Luego me enseñaron cómo tratarlo cuando enfermaba, o bien farmacológicamente o quirúrgicamente. Pero salí de la facultad y no me dijeron que ese corazón pertenecía a Juan, a José, a María, o a Eukene, etc. No le ponían nombre. Entonces salí conociendo muy bien los órganos, cómo funcionaban, se enfermaban, cómo se trataban,
pero no me enseñaron cómo tratar a las personas. Y esto no es una crítica a la universidad, sino que simplemente es algo que tenemos que reflexionar todos. ¿Cómo conocemos la medicina paliativa? ¿La conocemos? Yo, si preguntara ahora cuántos conocéis los paliativos, muchos pueden ser que lo conocen porque han tenido que ser atendidos a un familiar vuestro por algún equipo de paliativos, pero seguramente, salvo que toquéis o topéis con algún profesor que sea forofo de los paliativos, pues igual no habéis oído hablar. Esperemos que hoy podáis conocer algo de ello. Los cuidados paliativos tienen que ver con la medicina del cuidado, ¿vale? Y la medicina del acompañamiento. Bueno, hasta ahora parece que coincide con el resto de la medicina que vamos a hacer. La medicina paliativa trata de cómo hacerse cargo de las personas cuando padecen enfermedad avanzada, una enfermedad incurable o en fase terminal, ¿eh? Los cuidados paliativos, empezar a quitar ya este concepto, no son exclusivamente los que se dedican a cuidar a enfermos oncológicos. No, sirve para cualquier tipo de enfermo que padezca una enfermedad, como digo, avanzada, incurable y en fase terminal. La medicina paliativa se ocupa del sufrimiento, del deterioro, de la soledad, del desamparo y de la vulnerabilidad de las personas al final de la vida. Como veis, una medicina que todavía no hemos hablado de ningún síntoma físico, pero sí hemos hablado de algunos síntomas que son emocionales, como puede ser el sufrimiento. Desde el punto de vista físico, es el deterioro que le hace percibir a la persona que se nota deteriorada y eso le hace sufrir también. La soledad, que es uno de los síntomas que más hace sufrir al final de la vida, os lo aseguro. Y para eso poca medicina tenemos, solo una, que suele ser muy barata, que no produce efectos secundarios y que no lo tiene que recetar el médico, que es la compañía, ¿vale? Con lo cual, si hacemos eso, tal vez estemos aliviando esa soledad. Por eso necesitamos de una cultura paliativa junto a la cultura preventiva y la curativa de la medicina, ¿eh? Tiene que ser una parte más que complementen a los dos tipos de medicina que hasta ahora conocemos. ¿Por qué necesitamos la cultura paliativa? Porque la técnica médica no es suficiente ante la terminalidad de una enfermedad. Porque el enfermo se ha dado cuenta ya que con la técnica no le resolvemos el problema. Necesita algo más. El hombre es el remedio del hombre, desde la ciencia, pero sobre todo desde el acercamiento humano. Cualquiera de nosotros que estamos aquí, incluso sin haber cursado ningún grado de sanitario, podríamos ayudar a un paciente que se encuentre sufriendo, simplemente con nuestro acercamiento humano, nuestra disponibilidad y nuestra ayuda y acompañamiento. Pero a los sanitarios se nos acercan las personas que sufren y nos piden ayuda. Y esa ayuda es la que nosotros le tenemos que saber ofrecer. Conocemos muy bien la dimensión objetiva de la enfermedad. ¿Cómo no? Nos la han enseñado en la facultad. Cada vez salís con más conocimientos porque la enseñanza es muy exquisita en nuestra universidad y estamos orgullosos de lo que se aprende en la universidad y, como no, en nuestra universidad del País Vasco. Pero ¿conocemos a quién padece esa enfermedad? ¿Conocemos sus valores? ¿Conocemos sus deseos, sus expectativas? Yo ahí tengo dudas. Mirad, el médico ante el enfermo a veces se encuentra cada uno en una burbuja. El médico conoce muy bien la dimensión objetiva de su enfermedad, conoce muy bien los síntomas y las manifestaciones orgánicas de esa enfermedad, y el enfermo en su burbuja tiene una crisis de todo su mundo cuando enferma, tiene valores, tiene sus expectativas y tiene sus relaciones. ¿Qué ocurre? Que el profesional y el paciente se están moviendo en distintos niveles y no se van a poder encontrar. Y ahí creo que es donde falla un poquitín nuestra eficacia a la hora de cuidar a un enfermo. Porque nosotros estamos en nuestro mundo y el enfermo está en el suyo. Esto tenemos que cambiar. Tenemos que estar al mismo nivel.
donde conozcamos cuáles son sus valores, tengamos en cuenta qué le ocurre cuando enferma, cuáles son sus expectativas y cuáles son sus relaciones. Y ahora sí nos vamos a mover en el mismo nivel y nos vamos a poder encontrar. Si lo hacemos así, seguramente os auguro que tendréis éxito en el cuidado a vuestros pacientes. Profesionales sanitarios, sobre todo en cuidados paliativos, que no expresen ninguna emoción en su labor, sino solo su destreza técnica, tal vez no puedan ofrecer lo que más necesita la persona en estos momentos, al final de la vida. La técnica, os he dicho, que no parece que le va a resolver el tema, lo han visto, pero necesitan que le expresemos alguna emoción, o al menos que empaticemos con él. Por otro lado, el valor de una sociedad se va a medir por su compromiso en cuidados de sus miembros más frágiles, aquellos que son dependientes, aquellos que son marginados, que son sufrientes, etc. Y ahí es donde se va a medir el compromiso de nuestra sociedad. Aumenta el número de personas con cáncer, aumenta el número de enfermos crónicos avanzados, aumentan las enfermedades degenerativas, como son las demencias, ELAs, por ejemplo. La población está envejeciendo, por otro lado, y ellos necesitan nuestros cuidados. La sociedad necesita, o mejor dicho, nos necesitan a la sociedad para que les cuidemos. Mirad, con algunos números tal vez pueda ilustrar la necesidad que hay de cuidados paliativos. De las 228.000 personas que fallecen anualmente en nuestro país con necesidad de cuidados paliativos, alrededor de 80.000 lo hacen sin acceder a ellos. Algo estamos haciendo mal. Como sociedad, por lo tanto, debemos crecer en el camino de la humanización y salvaguardar la dignidad de las personas. Este sería nuestro compromiso. Nuestro compromiso es humanizar el cuidado de las personas que sufren. Pero ¿cómo podemos humanizar el proceso de morir? Porque os recuerdo, aunque sea mal momento, que nos vamos a morir todos, en algún momento, tarde o temprano. Y los enfermos que se están muriendo durante ese proceso, ¿cómo lo podemos humanizar? Porque a veces decimos, no, yo lo que quiero es que el paciente tenga derecho a una muerte digna, ¿vale? La muerte es un acto. Si solamente nos ceñimos al acto, tampoco lo vamos a estar haciendo bien. El proceso de morir debe ser digno, y ese es el que tenemos que humanizar. Y para humanizar ese proceso de morir, primero, nadie debiera de morir solo. Hemos estado cerca de la muerte y lejos de la familia durante la COVID-19, ¿recordáis? El enfermo estaba ahí cerca de la muerte, muriéndose, el sanitario con el enfermo, a veces sin poder ir a su casa porque no quería o porque no podía y no quería contaminar a sus familiares, y sus familiares ahí pintados en la pared porque no podían ir personalmente a estar con su familiar. Hemos estado cerca de la muerte y lejos de la familia. Esto ha sido una experiencia que también nos ha hecho ver lo importante que son los cuidados. Sentirse acompañado es fundamental para aliviar la soledad, que también provoca un gran sufrimiento en el final de la vida, como os he dicho. Y ese acompañamiento más íntimo que necesita quien está muriendo es el de otro ser humano. Y no olvidemos que nosotros, como médicos, como enfermeras, como enfermeros, como médicas, también somos personas. Por lo tanto, somos un ser humano que podemos ayudar a otro ser humano. La medicina del acompañamiento, como hemos dicho que es la medicina paliativa, se administra con mucha eficacia y con nulos efectos secundarios a través del voluntariado. Por eso, en los hospitales donde tenemos unidades de cuidados paliativos, tenemos también grupos de voluntarios que ayudan a solucionar esos momentos de soledad de los enfermos. Y esa compañía que ellos aportan es una compañía desinteresada que el enfermo sabe reconocer y agradecer con su sonrisa. Por eso también favorecemos los cuidados paliativos y la formación de estos cuidados a los voluntarios. También estamos cuidando con nuestra compañía. Hay mucha gente que dice, joder, yo no hago nada. ¿Cómo que no? Has ido a acompañar a una persona que está enferma. Esto es cuidar muy bien a esa enferma, porque le estás aportando compañía. Hay mucha gente que trabaja en las parroquias, en
en fin, en los pueblos que se organizan, como por ejemplo la diócesis tiene Pastoral de la Salud, que se encarga de acompañar a los enfermos, o Cáritas, otras instituciones, y esto también es ayudar y acompañar al enfermo. Mirad, la forma de mirar, de dar la mano, son importantes cuando no se pueden emplear las palabras. En casos de pacientes con demencia, con sordera, cuando se habla distinto idioma, o otros muchos etcétera. En este caso, esa forma de mirar o de dar la mano, como digo, son tan importantes como todo lo que pudiéramos decir de palabra. La sonrisa, el tono de voz y los gestos de las manos pueden transmitir calidez e interés por la persona. Si en vez de emplear una voz dulce, empleamos una voz ronca y altanera y echando bronca, y en vez de poner unas manos de aceptación y de acogida, ponemos una mano de imperativo, y ponemos en vez de una sonrisa una cara de póker, pues estamos transmitiendo cosas distintas. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Diréis, pero esto no es medicina, esto es medicina también, porque el enfermo al final de la vida necesita esto, ¿vale? Y esto se lo podemos dar cualquiera de nosotros. La compañía es la mejor medicina que podemos ofrecer a nuestros enfermos. Yo esto lo aprendí, y esta foto o este dibujo que está también representado en el libro refleja algo que yo aprendí cuando estaba estudiando medicina, y cuando estaba por ahí, por las salas de Gandarias, que eran corridas, y querías ayudar a los enfermos y decías a la enfermera, oye, ¿qué puedo hacer yo aquí ahora? Y dice, pues mira, el enfermo que está ahí en la última habitación está ciego, le gustan mucho las novelas del oeste, pero él no puede leer. Y entonces, si tú le lees esa novela, pues seguro que le harás feliz. Entonces, yo cogí la novela y yo no podía hacer nada más porque era un simple estudiante. Cogí esa novela, se la leí, iba los fines de semana, le leía la novela, él estaba encantado. Y yo ahí aprendí que también estaba aprendiendo a cuidar a los enfermos con mi compañía. Hacerlo, que ayudaréis mucho a los enfermos. La compasión es necesaria como herramienta para cuidar y preservar la dignidad de la persona. Pero la compasión no se traduce por eso de, bueno, te compadezco por lo que pasas. No, hay que implicarse un poco más. La compasión significa algo más. La vamos a ejercer percibiendo el sufrimiento del enfermo y se puede mostrar simplemente con una mirada de comprensión, una sonrisa, posando nuestra mano sobre su hombro, dedicándole unas palabras, etc. De esta manera podemos ser compasivos con el enfermo, que le vamos a ayudar mucho y va a ser una gran herramienta. ¿En qué consiste la medicina paliativa? En no abandonar al enfermo. Diréis, pero que no, si los médicos no abandonamos al enfermo. Sí. ¿Cuántas veces no habéis oído a algún médico que ha dicho ya no hay nada que hacer? Eso es abandonar a un enfermo. Todavía hay muchas cosas que hacer. En paliativos nunca se puede decir no hay nada que hacer. Hay muchas cosas que hacer, no solamente hasta que fallece el enfermo, sino después de que fallece con la familia que ha tenido una pérdida. A veces podemos también abandonar al enfermo por falta de formación. No nos preocupamos en formarnos, con lo cual no sabemos qué ofrecerle después, y como no sabemos qué ofrecerle, en cuanto vemos que ya no sabemos qué hacer, nos marchamos, lo dejamos abandonando al enfermo a su libre evolución. Y a veces dando tratamientos insuficientes. Esto es un abandono terapéutico también. No le voy a dar mucha morfina por si acaso me paso y luego me echan la culpa, total, porque sufra un poco de dolor, no pasa nada. Eso es abandonar al enfermo. Abandonar al enfermo es no poner medicamento preventivo para el estreñimiento cuando ponemos opioides, por ejemplo. O abandonar al enfermo es cuando tenemos que sedar a un paciente porque lo necesita y está indicado y no lo hacemos, ¿vale? Podemos abandonar al enfermo de muchas maneras. Aliviar su sufrimiento sin límites. ¿Qué quiere decir esto? Que si tiene dolor le tenemos que administrar lo que necesite para aliviar su dolor. Y si sigue él con dolor, tenemos que aumentar la dosis. Y si aumentando la dosis, por la razón que sea, se adelantara a la muerte sin tener intención de ello, ante un enfermo en fase terminal, eso es buena práctica médica. Eso no es ninguna forma de eutanasia. Por lo tanto, tenemos que ser generosos pensando en que lo que queremos es aliviar el sufrimiento del enfermo. Evitando también la prolongación innecesaria de su agonía. No podemos estar prolongando innecesariamente días a la vida de un paciente para que siga sufriendo con tubos introducidos por todos los conductos que tiene naturales en su cuerpo. Incluso si no los tiene, a veces los fabricamos para meterle otro tubo más.
respetando su voluntad y sus valores, como he dicho, y sedando al enfermo cuando lo necesite. De esta manera, en esto consiste la medicina paliativa. Y como he dicho, cuando fallece el paciente todavía tenemos que seguir trabajando ayudando a la familia a sobrellevar la pérdida de su ser querido. En estas últimas diapositivas solamente quiero explicaros cómo deseo que me cuiden a mí cuando llegue mi momento desde una cultura paliativa. Es decir, que si caigo en manos de vosotros, que por lo menos, sí, acabo en esos 5 minutos, pueda tener la tranquilidad que me estáis cuidando bien. Que me traten como un ser humano hasta el momento de mi muerte y que no solo me contemplen como una estructura biológica, sino que además tengan en cuenta mi dimensión emocional, social y espiritual. Tenemos 4 dimensiones la persona humana: la física, la emocional, la social y la espiritual, que me permitan expresar mis sentimientos y emociones sobre la forma de enfocar mi muerte, que me permitan participar en las decisiones que incumban a mis cuidados, que me permitan que no me dejen morir solo, abandonado por mis seres queridos y por los profesionales, que mis preguntas sean respondidas con sinceridad, que no me engañen, no me engañéis, por favor. Quiero saber lo que me pasa y lo que me va a ocurrir. Que respeten mi individualidad y no me juzguen por mis decisiones, aunque sean contrarias a quien me atienda. Tenemos que respetar a las personas. Que me cuiden personas solícitas, sensibles y entendidas. Formaros en paliativos, por favor. La universidad está haciendo su esfuerzo para que os forméis en paliativos. Hay un máster que ahora va a empezar una 5ª edición que dirige la profesora Agurchane Ortiz, con lo cual os animo a aquellos que podáis estar en condiciones de cursarlo, que os animéis a hacerlo. Intentando comprender mis necesidades y que además sean capaces de obtener satisfacción del hecho de ayudarme a afrontar la muerte. Si algo están satisfechos mis compañeros del hospital, hoy he estado con ellos porque estaba impartiendo una sesión formativa, es de ayudar a los pacientes a morir en paz. Y esto es satisfactorio. Que quien me cuide al final de la vida lo haga como le gustaría que le cuidaran a él cuando llegue su momento. Si tenéis dudas de cómo hacerlo, pensar cómo os gustaría que os cuidara. Y entonces hacerlo así seguramente no os vais a equivocar. Y también, yo al menos quiero esto: que no precipiten deliberadamente mi muerte, pero que tampoco prolonguen innecesariamente mi agonía, sino que me ayuden a no sufrir mientras llegue mi muerte. Y por último, que atiendan a mis seres queridos después de mi muerte para aliviar su pena. Entiendo que me haría sufrir mucho pensando que mi familia lo iba a pasar mal, así que les cuiden. Y nada más. La Fundación Aguirre, el Hospital San Juan de Dios y la Universidad del País Vasco apostamos por una cultura paliativa, cada uno a nuestro nivel, uno atendiendo enfermos, otro enseñando cómo hacerlo y la Fundación pues ayudando un poquitín con sus recursos para que esto se pueda llevar a cabo. Como os he dicho, este libro que vais a tener a vuestra disposición, tenéis ahí, en el libro lo vais a tener también cómo se puede descargar, por si alguien que no ha venido lo quiere leer, le ayudáis a descargarlo. Muchas gracias.